El calor del verano se sentía espeso, como una manta invisible que lo envolvía todo. Las calles polvorientas de ese pequeño conjunto de viviendas se extendían en líneas rectas, todas parecidas, todas silenciosas. El joven Sebastián acababa de llegar desde la ciudad, buscando algo de paz tras varios años de caos, y no esperaba mucho de su nuevo alquiler más allá de un techo y algo de privacidad. Lo había encontrado en un anuncio sencillo, casi sin detalles, acompañado solo de una foto borrosa de la fachada. Lo único que le llamó la atención fue la caligrafía fina con la que estaba escrita la dirección de contacto. Al llegar, no fue la casa lo que le sorprendió, sino la mujer que abrió la puerta. Leonor tenía 70 años, aunque su presencia parecía rehusarse a encajar en esa cifra. Era alta, delgada, con el cabello blanco recogido en una trenza larga que le caía sobre un hombro y unos ojos oscuros que no pedían permiso para mirar. Iba vestida con una blusa de lino suelta y una falda larga que se mecía suavemente con la brisa. Había algo en su forma de estar de pie, en el modo sereno pero seguro con que lo observaba, que lo hizo enderezarse sin saber por qué. «Eres más joven de lo que imaginé», dijo ella con una media sonrisa, como si ya supiera algo de él que él mismo aún ignoraba. «¿Y usted más...?» Sebastián dudó un segundo. «Más interesante de lo que esperaba». Leonor lo miró de arriba abajo, sin disimulo, sin pudor. Su risa fue breve y ronca. «Pasa, quiero mostrarte algo antes de darte las llaves». El interior de la casa olía a madera vieja y a canela. Había muebles antiguos, tapizados con telas deslavadas, y luz natural entrando por cada ventana. Pero no fue el ambiente lo que mantuvo a Sebastián alerta, sino la cercanía de Leonor, que caminaba unos pasos por delante, guiándolo con una cadencia que parecía demasiado medida. «Este lugar ha estado vacío mucho tiempo», dijo ella. «No soy de rentar a cualquiera». «¿Y qué lo hizo confiar en mí?» Leonor se detuvo frente a una puerta entreabierta, la del dormitorio principal. Lo miró por encima del hombro, sus ojos brillaban con algo más que interés. «Todavía no lo sé». El silencio entre ellos se alargó. Sebastián sintió el calor subiéndole por el cuello. No era solo la temperatura del ambiente, era la forma en que ella lo miraba, con una mezcla de curiosidad, desafío y algo más, algo que no sabía nombrar. Entraron a la habitación. La cama era amplia, cubierta con una colcha de ganchillo color marfil. Las cortinas se movían con el viento y Leonor se sentó en el borde del colchón, como si eso no fuera inusual. «¿Qué hacías antes de llegar aquí?», preguntó bajando la mirada a sus propias manos. «Diseño gráfico, pero me cansé. Todo en la ciudad es rápido, impersonal». «Y tú no lo eres», afirmó ella, no como una pregunta, sino como una constatación. Él no respondió. Solo la miró, intentando entender por qué su voz lo envolvía de ese modo. Leonor se levantó con lentitud. Pasó a su lado, tan cerca que su perfume, un leve toque de clavo y gardenias, lo mareó. Sus dedos rozaron su brazo al salir de la habitación, apenas un segundo, pero fue suficiente para que Sebastián sintiera el escalofrío, esa corriente súbita que lo sacudió desde la nuca hasta la base de la espalda. La siguió al patio trasero. Una bugambilia florecida trepaba por la reja. Ella se detuvo allí, tocando las flores con delicadeza. «Antes de entregarte las llaves necesito saber algo», dijo sin girarse. «¿Qué cosa?». Leonor volvió a mirarlo. Sus ojos oscuros parecían ahora más hondos, más intensos. «Si vas a tratar esta casa como algo pasajero o si vas a permitirte sentirla. Las cosas aquí tienen memoria. Yo también». El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez era diferente. Cargado, vibrante. El sol bañaba a Leonor desde atrás, delineando su silueta con una calidez suave. Sebastián sintió que el aire se hacía más espeso. «No sé qué espera que le diga», murmuró él. «No busco una respuesta rápida.
Solo quiero ver cómo respiras cuando te incomoda el deseo. La frase lo descolocó. Él no estaba preparado. Su mirada se desvió por reflejo, pero algo lo hizo volver a mirarla. Su piel parecía brillar con el calor de la tarde, y sus labios, aunque finos, tenían una firmeza provocadora. Leonor avanzó un paso. No lo tocó, no dijo nada más. Solo lo miró, permitiendo que la distancia entre sus cuerpos hablara por ambos. Sebastián sintió su propio pulso acelerarse, el pecho apretado, la respiración corta. Ella levantó la mano y con una lentitud casi ceremoniosa colocó una llave en la palma de él. «Esta casa ahora es tuya, pero ten cuidado», susurró. «Hay lugares donde es fácil perderse». Cuando sus dedos rozaron los suyos, algo eléctrico pasó entre ambos. Sebastián cerró los dedos alrededor de la llave, y su piel todavía ardía donde la de ella había tocado. Leonor se volvió sin prisa, su trenza balanceándose, y desapareció por el pasillo. Él se quedó ahí, con la llave temblando en su mano y el corazón latiendo como si acabara de empezar una carrera que no sabía que iba a correr. No había entendido del todo lo que acababa de ocurrir, pero sí sabía algo. No era solo una casera, y eso no era solo una casa. Algo había despertado, y no iba a dejarlo en paz tan fácilmente. Los días siguientes se deslizaron con una lentitud que no era molesta, sino hipnótica. Sebastián se instaló en la casa, pero nunca sintió que le perteneciera del todo. Cada rincón parecía aún impregnado de la presencia de Leonor, como si ella misma fuera parte de los muros. Las mañanas comenzaban con el crujir de las ramas sobre el tejado y la fragancia persistente de algo dulce, canela, quizá, que flotaba en el aire incluso cuando estaba solo. Leonor vivía en la parte trasera, en una casita independiente separada por un jardín que parecía resistirse al orden. Se cruzaban a veces como por accidente, pero nunca era casual, no con ella. Una tarde, mientras barría la entrada, la vio acercarse por el camino de piedras, con una canasta de limones frescos en una mano y un sombrero ancho en la otra. Iba descalza, los dedos de sus pies manchados de tierra seca. Había algo animal y libre en su forma de caminar. «Pensé que te vendría bien un poco de limonada», dijo ella, ofreciéndole la canasta. Sebastián la tomó, cuidando no tocarle la mano, pero fue inútil. Sus dedos se rozaron otra vez y esa chispa, esa maldita chispa, lo atravesó de nuevo. Era como si cada contacto con ella encendiera algo antiguo, algo enterrado. «Gracias», dijo él sin poder dejar de mirarla. Leonor se sentó en la sombra, en uno de los viejos sillones de mimbre. Hizo un gesto con la cabeza, invitándolo a sentarse frente a ella. «¿Te sientes cómodo aquí?» «Es diferente». Ella lo estudió en silencio, con esos ojos que no parpadeaban cuando importaba. Sebastián tragó saliva. Sentía el sudor bajarle por la espalda, no por el calor, sino por esa atención que pesaba sobre él como una mano invisible. «¿Y tú? ¿Te sientes cómodo conmigo?» La pregunta no tenía una trampa, pero sí una intención. Sebastián desvió la vista al jardín, a las bugambilias abiertas. Se sentía observado, desnudo, no de ropa, sino de pretensiones. «No sé cómo sentirme contigo, Leonor». Ella sonrió. Fue una sonrisa breve, cómplice, cargada de algo que ni el tiempo había desgastado. «Bien, eso quiere decir que no me ignoras». Y luego, sin más, estiró una pierna, la cruzó sobre la otra y con ese gesto simple reveló parte de su muslo moreno, terso, oculto hasta entonces bajo la tela vaporosa de su falda. El movimiento fue casual, pero la tensión en el aire no. Sebastián sintió un tirón profundo, como si el cuerpo le hablara por encima de la lógica. Desvió la mirada, pero demasiado tarde. Leonor lo había visto cómo sus pupilas se dilataban, cómo sus labios se humedecían al pasar la lengua, como quien intenta disimular el hambre. «¿Sabes por qué no rento a cualquiera?», preguntó ahora con un tono más bajo,
como si hablara desde un rincón secreto de la casa. No, porque la mayoría viene solo a buscar un lugar donde esconderse. Yo prefiero a los que vienen sin saber de qué están huyendo. Hubo un silencio espeso. ¿Y tú crees que yo huyo? Leonor no respondió. Se levantó con lentitud acercándose a él. Cada paso era como una gota cayendo en una superficie tensa. Cuando estuvo frente a él, tan cerca que Sebastián podía oler el perfume de su piel, almizcle, tierra húmeda, algo floral que no sabía nombrar, levantó una mano y le tocó el pecho, apenas con los dedos, apenas nada, pero suficiente. Creo que algo en ti quiere ser encontrado. Sebastián contuvo el aire. La mano de Leonor estaba sobre su pecho, pero no empujaba. Solo sentía el calor de su piel, la electricidad que nacía de ese punto de contacto, una vibración que le subía por el cuello y se alojaba en la boca del estómago. No entiendo esto, murmuró. No hace falta que lo entiendas. Solo siente. Su otra mano se alzó, despacio, hasta rozarle el rostro. El dedo índice dibujó la línea de su mandíbula, bajó hacia la garganta. Sebastián cerró los ojos y en ese instante no supo si quería huir o rendirse. Los sonidos del jardín se apagaron. Solo quedó el pulso, el suyo, el de ella, el calor. Cuando abrió los ojos, Leonor ya no estaba tocándolo. Estaba leyendo a un paso de distancia, observándolo con esa mezcla extraña de ternura y peligro, como una mujer que conoce bien lo que puede provocar. No es momento aún, dijo con calma, pero se acerca, y se fue. Sebastián se quedó sentado, solo, sintiendo aún el eco de sus dedos sobre la piel, como si lo hubiera marcado con fuego invisible. Esa noche no durmió. El colchón, las sábanas, el aire, todo le olía a ella, al deseo que apenas nacía, pero que crecía como raíz subterránea. Y en algún lugar profundo, Sebastián lo supo, no iba a resistirse, porque había algo en Leonor, una promesa silenciosa, una amenaza suave que lo había tomado por dentro, y ya era tarde para escapar. Las tardes empezaron a cambiar. No lo hicieron de golpe, sino con pequeños gestos que Sebastián no podía ignorar. Una taza de café tibio dejada en el pollete de la ventana. La puerta trasera entreabierta con la luz encendida al otro lado. El sonido de una guitarra suave en el anochecer. Todo era ella, sin estar presente, sin tocarlo otra vez. Pero cada detalle tenía su huella, y él comenzó a buscarla, a inventarse excusas para cruzar el jardín, a quedarse más tiempo en los bordes de la casa, esperando ver su silueta moverse dentro. Cuando lo hacía, su pecho se tensaba, como si su cuerpo supiera antes que él lo que iba a pasar. Una noche, el cielo amenazaba tormenta. El aire olía a tierra mojada antes de la lluvia, y la electricidad se sentía en la piel como un aviso. Sebastián no podía dormir. Se levantó y bajó sin hacer ruido. Cruzó el jardín casi por inercia, como atraído por una cuerda invisible. La casita de Leonor estaba iluminada tenuemente. Golpeó la puerta con los nudillos, sin pensar en la hora. Ella abrió casi de inmediato. No dijo nada, solo lo miró como si lo hubiera estado esperando. Vestía un camisón largo, color marfil, que dejaba entrever la forma de sus caderas y el relieve suave de su pecho. Su cabello estaba suelto, cayéndole por los hombros en ondas largas y blancas, y su mirada era serena, como si el tiempo no tuviera poder ahí dentro. No podía dormir, murmuró Sebastián. Leonor se hizo a un lado sin decir una palabra. Él entró. El interior olía a madera y lavanda. En la mesa había una copa de vino a medias. Se sentó sin atreverse a mirar directamente. ¿Qué buscas aquí?, preguntó ella con una voz tan baja que parecía parte del aire. Él alzó la mirada, por fin. Sus ojos se encontraron. Había algo desesperadamente íntimo en ese instante. No era lujuria, era otra cosa, algo más lento, más hondo. A ti, respondió sin adornos.
Leonor no se inmutó. Caminó hasta la cocina y sirvió otra copa. Se la dio. Sus dedos rozaron los suyos y el calor estalló de nuevo. Sebastián sintió cómo su piel respondía al contacto, cómo su pecho se agitaba con una respiración que ya no podía controlar. «No sabes lo que dices». «Sí lo sé». Ella se sentó frente a él con las piernas cruzadas. El camisón se deslizó un poco, revelando la piel de su muslo, tersa, viva, trémula como la suya. «¿Qué ves cuando me miras, Sebastián?» Él se lo pensó, pero no por duda, sino porque quería decirlo bien. «Una mujer que me inquieta, que me calienta la sangre sin tocarme, que se mete en mis sueños sin permiso, que me mira como si supiera cosas de mí que ni yo sé». Leonor sonrió apenas, una línea leve, apenas un temblor en los labios. «Entonces no estás tan perdido como pensé». El silencio volvió a caer entre ellos, pero era otro. Este estaba cargado, espeso, vibrante. Ella se inclinó hacia adelante, sin tocarlo aún. Sus rostros quedaron a un suspiro de distancia. Sebastián sintió el calor de su aliento, el aroma embriagador de su piel, ese perfume suave que le quemaba por dentro. «¿Quieres besarme, Sebastián?» La pregunta no era provocación, era una invitación, una prueba. Él no contestó. Solo se acercó, despacio, como si cada segundo contuviera la promesa de un abismo. Sus labios rozaron los de ella, primero con timidez, luego con más hambre, con la sed acumulada de días enteros. Leonor respondió. Su boca se abrió justo lo suficiente. El beso fue lento, profundo, como si le estuviera leyendo la lengua. Sebastián sintió cómo su cuerpo se fundía con el de ella, cómo la piel le hervía bajo el tacto de sus manos, cómo el mundo afuera se disolvía. Cuando se separaron, ella le sostuvo la mirada. No dijo nada. Solo pasó un dedo por su mejilla, despacio, y él cerró los ojos. La caricia lo atravesó. Era una ternura feroz, madura, segura de sí misma. «Te advertí que no era momento», susurró ella, «y yo te digo que ya no puedo detener esto». Leonor lo observó un segundo más. Luego se levantó, despacio, con esa elegancia tranquila que parecía parte de su piel. Caminó hasta él, se colocó detrás y con sus manos rodeó su pecho. Lo abrazó por la espalda, sin apuro, sin intención sexual, pero con un calor tan íntimo que él se estremeció. «No sabes aún cómo se desea a alguien cuando una ha vivido lo suficiente», le dijo al oído. «Cuando una sabe lo que quiere. Cuando ya no hay vergüenza, solo deseo puro y quieto». Él apoyó la cabeza en su pecho, cerrando los ojos, sintiendo el vaivén suave de su respiración. «Enséñame», susurró. Y entonces ella lo besó otra vez, lento, con labios que ya no preguntaban, que tomaban, y él se entregó, porque la línea ya había sido cruzada, y el deseo, ahora, era una corriente que lo arrastraba hacia ella sin remedio. La lluvia comenzó a golpear el tejado como un tambor lento mientras Leonor lo conducía con suavidad al sofá, sin palabras, como si ya todo se hubiera dicho con el roce de sus labios. Sebastián sentía la tensión en cada parte de su cuerpo, no como una ansiedad torpe, sino como un temblor contenido, una energía en estado puro que lo recorría con cada respiración. La estancia entera parecía vibrar al ritmo de sus cuerpos. Leonor se sentó a su lado, cerca pero sin tocarlo. Sus ojos buscaban los suyos y cuando los encontraban, no los soltaban. En su mirada no había juego, era clara, franca, profunda. Una mujer que no tenía tiempo para simulacros, una mujer que lo había observado como nadie. «No me malinterpretes», dijo rompiendo el silencio. «Esto no es una fantasía, Sebastián. No soy una ilusión, no soy un escape. Soy carne, soy historia, y tú me estás abriendo otra puerta». Él no respondió. Solo se inclinó sin prisa y apoyó su frente en la de ella. Los dos cerraron los ojos, respiraron juntos, y el simple hecho de compartir ese espacio de aliento
Fue más íntimo que cualquier contacto físico. Pero luego vinieron las manos, las de ella, que buscaron la suya y la entrelazaron con firmeza, la de él, que se atrevió a posar sobre su muslo, sintiendo el calor latente bajo la tela. Era una caricia silenciosa, pero tan cargada de intención que ambos temblaron. Leonor soltó un suspiro breve, apenas audible, y luego llevó su mano al rostro de él, trazando con las yemas de los dedos la línea de su ceja, el borde de su mejilla, el arco de sus labios. Sebastián cerró los ojos de nuevo y se dejó hacer. Cada trazo era como si lo estuvieran dibujando desde cero. Tu piel reacciona como si llevara años esperando este momento, murmuró ella, más para sí misma que para él. Es que lo estaba, solo que no lo sabía. Ella sonrió, pero fue una sonrisa melancólica, casi nostálgica. Se acercó más y lo besó de nuevo, más profundo, más lento, explorando la boca de él como si fuera una tierra extraña y sagrada. Sus lenguas se tocaron con una ternura medida, como si buscaran memorizarse, reconocerse en medio de esa noche húmeda y callada. Cuando sus labios se separaron, sus frentes quedaron juntas de nuevo. Ambos respiraban con dificultad, no por el esfuerzo, sino por la intensidad contenida, como si el aire mismo fuera demasiado denso para tragarse entero. Dime que esto no es una locura, susurró él, su voz ronca, quebrada por la emoción. Claro que lo es, respondió ella bajando la vista a sus propias manos. Pero las cosas más verdaderas siempre lo son. Y entonces, sin más, se puso de pie y le ofreció la mano. No había urgencia en su gesto, había calma, seguridad, una promesa tácita. Sebastián la tomó y se dejó guiar. A través del pasillo corto, bajo la luz ámbar de una lámpara que dejaba sombras largas en las paredes, entraron en su habitación, donde el sonido de la lluvia era más íntimo, más suave. La habitación tenía el olor de ella, canela, libros viejos, piel cálida. Todo en ese espacio parecía conocerla y ahora lo estaba dejando entrar. Sebastián se detuvo un segundo junto a la cama, respirando hondo. Leonor lo miró con paciencia. Sus manos fueron a su rostro, luego a sus hombros. Lo desvistió sin apuro, como quien desenvolviera un regalo que ha esperado mucho tiempo, y él la dejó hacer. Cada vez que sus dedos tocaban su piel, algo dentro de él se encendía. Cuando ella se despojó de su camisón, lo hizo sin teatralidad. Fue un acto sereno, casi solemne, y al verla así, desnuda frente a él, Sebastián sintió una punzada en el pecho, no de lujuria, sino de una admiración profunda, reverente. Su cuerpo era el de una mujer viva, real, marcado por los años, por la experiencia, por el deseo que aún vibraba potente en su interior. Se acercaron como imanes. El primer contacto de piel contra piel fue como un estallido mudo. Ambos soltaron un suspiro que no sabían que contenían. Se abrazaron sin fuerza, como si solo quisieran comprobar que el otro era real. Los besos se multiplicaron, en el cuello, en los hombros, en las clavículas. Las manos exploraban sin apuro, sin mapa. Cada caricia era una pregunta, cada estremecimiento una respuesta. Sebastián apoyó la frente sobre el pecho de Leonor y allí permaneció, escuchando el latido de su corazón, sintiendo su piel cálida, respirando su olor. Ella acariciaba su espalda, despacio, en círculos. Nadie me había tocado así, susurró él. Nadie me había mirado así, respondió ella. Y en ese momento, justo ahí, los dos supieron que habían cruzado un límite que ya no les permitiría volver atrás. La noche los envolvió, los cubrió, los acompañó. Ya no había papeles de casera ni de inquilino. Solo quedaban dos cuerpos entregándose sin condiciones, dos almas que, sin buscarlo, se habían encontrado en el momento más improbable. Y esa improbabilidad, precisamente, era lo que lo hacía tan necesario. El amanecer los encontró entrelazados, aún desnudos bajo las sábanas suaves,
con el cuerpo y el alma expandidos como tras una tormenta que lo hubiera arrasado todo para dejar solo lo esencial. La luz entraba a través de las cortinas con una dulzura tibia y en ese momento no existía ni la culpa ni la duda, solo el susurro compartido de una respiración tranquila. Leonor dormía con el rostro sereno, su cabello blanco extendido como una nube sobre la almohada. Sebastián no podía dejar de mirarla. El deseo seguía ahí, sí, pero ahora se mezclaba con una ternura que no esperaba. Era como si en el centro del fuego hubiera encontrado agua, una calma distinta, un refugio. Él acercó la mano y acarició su mejilla. La piel era suave, cálida, y al tocarla, Leonor abrió los ojos lentamente. No sonrió, solo lo miró como si no hiciera falta decir nada más. Pero lo dijo. ¿Y ahora qué? Sebastián tragó saliva. No lo sabía. No tenía respuestas, pero sentía algo sólido dentro, algo que no le permitía apartarse. Ahora nos levantamos, hacemos café y después vemos qué sigue. Leonor soltó una risa ronca, suave, y su mano encontró la de él bajo las sábanas. Sus dedos se entrelazaron con la naturalidad de algo que llevaba mucho tiempo esperando ser. Ninguno de los dos pretendía, no era un juego ni un escape, era un punto de partida. Desayunaron en silencio, pero era ese tipo de silencio que solo se puede compartir cuando ya se ha dicho todo con el cuerpo. Afuera, las hojas caídas tras la tormenta cubrían el jardín y el mundo parecía haber cambiado junto a ellos. Todo era más nítido, más vivo. Durante los días siguientes, la vida no se volvió mágica. Seguía habiendo humedad en las paredes, cuentas por pagar, rutinas que volver a aprender. Pero cada vez que Sebastián cruzaba el jardín, encontraba los ojos de Leonor esperándolo, a veces en la cocina, otras entre las plantas, otras más bajo el árbol donde colgaba una vieja hamaca. Se buscaban, no como quien necesita, sino como quien elige. Una tarde él la encontró leyendo en el porche. Tenía los lentes puestos, una manta sobre las piernas y un cuaderno abierto a un costado. Cuando lo vio, alzó la vista y lo llamó con la mirada. Sebastián se sentó a su lado sin decir palabra. «He pensado mucho en lo que pasó», dijo ella, con la mirada aún en el horizonte. «En lo que estamos haciendo». Él la miró de perfil. Sus rasgos tenían una belleza nueva desde que había dejado de ocultarse. «¿Y qué has pensado?» «Que a veces lo prohibido no es lo que destruye. A veces lo que destruye es negarse a sentir». Sebastián le acarició la mano. No necesitaba que lo dijera. Ya lo había entendido desde aquella primera vez en que sus dedos se tocaron por accidente y su cuerpo tembló como si lo hubieran encendido desde dentro. «Estoy aquí», susurró él. Ella giró el rostro y lo besó, suave, como quien afirma un lazo. Ya no era el beso de la duda, ni del juego, ni de la urgencia. Era un beso con memoria, con promesa, y él lo devolvió con la certeza de que lo que empezaba ahí no necesitaba más justificación que su propia existencia. Esa noche, por primera vez, Sebastián no volvió a su habitación. Durmieron juntos como si siempre lo hubieran hecho, y aunque no sabían si ese amor resistiría el mundo allá afuera, sabían que dentro de esas paredes, dentro de esa piel compartida, había un espacio donde todo tenía sentido, y mientras el viento nocturno mecía las ramas del jardín, ella, la mujer de 70 años que no pedía permiso para desear, y él, el hombre joven que había llegado buscando un techo y había encontrado un fuego, permanecieron envueltos uno en el otro, respirando al mismo ritmo, viviendo sin explicaciones. Habían cruzado la línea y ya no querían volver atrás, porque en esa transgresión, lenta, serena y sensual, habían descubierto algo que les devolvía el alma al cuerpo. Y eso, ambos lo sabían, era amor.